Hermanas, el Señor les bendiga. Bienvenidas a un viernes más de Arraigadas. Este es un videocast semanal del Ministerio Aviva Nuestros Corazones, y para las que son nuevas por aquí, este es un ministerio que llama a las mujeres a vivir en la libertad, plenitud y abundancia que solo se encuentra en Cristo. Y el propósito de este ministerio es proveer recursos digitales como podcasts, publicaciones, libros, videos y eventos. Y ustedes pueden visitar nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com para que puedan revisar los recursos ahí. También pueden descargar la aplicación del ministerio. Ustedes pueden escuchar los podcasts de Aviva Nuestros Corazones diariamente, y de hecho, a través de la aplicación, ustedes pueden tener acceso directo a todos nuestros recursos. Así que si les parece más fácil tener la aplicación, también las animamos a descargarlo. Y bueno, el día de hoy seguimos con la serie en Arraigadas que se titula Aconsejadas por su palabra. Hemos tratado varios temas y particularmente la semana pasada no tuvimos Arraigadas porque tomamos un break por Semana Santa, pero la semana antepasada Yamel Romero y Susie Bixby estuvieron compartiendo con nosotras acerca del legalismo. Así que si no viste este episodio, te invitamos a escucharlo, y tú lo puedes encontrar a través de nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y bueno, para continuar con esta serie, Aconsejadas por su palabra, el día de hoy quisiéramos hablar de un área de las más difíciles, que son para aconsejar a otros, y un área en la que es incluso para aconsejarnos incluso a nosotros mismos. Y esto es particularmente cuando pasamos por pruebas. Muchas de las verdades que conocemos acerca de la palabra de Dios suelen desvanecerse de nuestra mente cuando estamos pasando por una prueba. Solemos no ser agradecidos en medio de una prueba, y solemos también quejarnos, y suele salir a la maldad de nuestro corazón cuando pasamos por momentos difíciles. Así que el día de hoy quisiéramos hablar acerca de este tema, y para hablar acerca de esto tengo el privilegio de que mi hermana Elba de Reyes me acompañe en esta mañana. Hola, Elba. ¿Cómo estás? Hola, buenos días para ti, buenas tardes por aquí, pero qué bueno estar todas juntas aquí de nuevo. Y sobre todo con una serie como esta, de aconsejadas por su palabra. Sí. Yo creo que de los tópicos que más, o de las series que más me ha impactado, porque es su palabra la que nos da consejo para todo en la vida. Amén, amén. Ciertamente hay consejo en su palabra, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque podemos tener esta serie, y gracias a Dios por el tema que vamos a tratar hoy, las pruebas, porque ciertamente creo que hay muchas hermanas, puedo decir que yo misma atravieso por pruebas en este momento, y es muy hermoso y muy importante que nosotros podamos estar arraigadas y conocer la palabra de Dios en circunstancias como estas. Entonces, Elba, qué honor tenerte. Para mí, de verdad, cada vez que estoy aquí, es un regalo del Señor. Amén. Y más un tema como este. Sí. Gracias a Dios. Bueno, vamos a entrar en materia para las hermanas que esperaban este momento tanto como yo. La primera pregunta que tenemos para discutir acerca de este tema es esta. Cuando nosotros pasamos por una prueba, Elba, no sé si te ha pasado, pero solemos preguntar ¿por qué? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué me está pasando a mí? Habiendo tantas personas en el mundo, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Y quiero preguntarte, ¿por qué a la luz de la palabra de Dios está mal hacer esta pregunta? ¿Qué es lo que hacer esta pregunta? ¿Por qué? Revela acerca de nuestro corazón, acerca de nosotros. Bueno, está bien y no está, y está permitido, pero voy a llegar ahí más tarde. Sí es difícil atravesar por pruebas. Ningún creyente quiere estar en un tiempo de prueba, pero la vida cristiana no es una vida horizontal. Nosotros tenemos altas y tenemos valles, y eso es parte de vivir en un mundo caído. Si nuestros primeros padres no hubiesen pecado, yo te aseguro que no experimentaríamos dolor, sufrimiento o pruebas. Pero con la caída han venido cosas que no eran el plan. O sea, Dios sabía lo que iba a pasar desde un principio, desde antes de crear al hombre. Él sabía que el hombre iba a caer.
pero la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, la amargura, las relaciones rotas, todo eso forman parte de un mundo caído y Dios orquesta situaciones. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ama. Que Dios nos pruebe quiere decir que Él realmente le importamos y Él está en esa meta que Él tiene de perfeccionarnos hasta convertirnos parecidas a Cristo, hasta hacernos parecidas a Cristo. Que no nos guste el proceso, bueno, no, pero es como cuando un maestro está cincelando una estatua y está quitando trozos de mármol que no van dentro de esa pieza que le está esculpiendo. Dios nos está esculpiendo para hacernos parecidas a Cristo. Entonces debemos verlo así, porque esa es la visión con la cual Dios lo ve. Formar la imagen de su Hijo en nosotros. Cuando estamos bien y sin problemas, es difícil que corramos a Dios como lo hacemos cuando estamos en dolor, en tribulación, en necesidad. Entonces Dios tiene que doblar nuestras rodillas para que nuestros ojos se levanten al cielo, pero Él no aflige en vano a los hijos de los hombres, dice su palabra. Él tiene propósitos buenos para esto. Ahora, con respecto a la otra parte de tu pregunta, ¿es incorrecto levantar nuestro puño o nuestra ira hacia Dios y decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Pero no está mal cuestionar a Dios con un corazón humilde. Y te voy a citar 2 ejemplos. El Salmo 4 dice, déjame ver, lo tengo por aquí y no quiero que se me vaya. El Salmo 4, David está en un momento difícil y le dice, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. O sea, David le está diciendo, Señor, yo te estoy clamando, respóndeme. Y luego en el Salmo 74, David también, primero vamos a ver el número 13, dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Es una pregunta honesta que David le está haciendo. Así también el Salmo 74 dice, ¿por qué, oh Dios, me has desechado para siempre? Entonces, David está en diferentes tiempos de dolor y de dificultad. Él sabe que Dios tiene todo en su mano, pero él no está yendo como, Señor, ¿por qué yo y por qué no el otro? O sea, él no está yendo inquiriendo a Dios, sino, Señor, yo quiero conocer tu voluntad, yo quiero saber qué hay en mí porque tú me estás haciendo pasar por este tiempo. Son 2 cosas muy diferentes. Muy bueno. Entonces, eso nos lleva a una tercera pregunta o a una segunda pregunta. ¿Para qué a mí? Porque Dios te ama. O sea, ¿para qué tú me estás haciendo pasar por este tiempo? Y es porque Dios me ama. ¿Qué quieres tú de mí en esta circunstancia, Señor? Entonces, esa es la actitud con que debemos enfrentar los tiempos de dolor y de pruebas. Me encanta, Elba. Yo acabo de aprender eso, te lo cuento. O sea, ahora que tú lo acabas de mencionar, porque yo pensaba que estaba mal, que es mal preguntar a Dios por qué, porque Él es Dios, pero es muy interesante, muy importante ahora notar esas 2 diferencias. ¿Estás preguntando con un corazón humilde o es como un espíritu de queja, de reproche hacia Dios? Y sí hay mucha diferencia en esas 2 cosas. Creo que es un buen punto para nosotros poder examinar nuestro corazón cuando estamos pasando por momentos así y cómo nosotros nos presentamos delante de Dios ante eso. Muy bueno, muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Consideras tú que es correcto decir que las pruebas revelan lo peor de nosotros? Por ejemplo, hay veces en las que la prueba muestra de nosotros ira, rencor, miedo, tristeza, resentimiento contra Dios o falta de fe. Entonces, ¿crees que es correcto decir que las pruebas sacan lo peor de nosotros? Yo creo que sí, creo que sí. Definitivamente la prueba tiene, no me gustaría llamarle la virtud, pero sí el efecto de que es, mi pastor antes decía que era como cuando tú aprietas una pasta de dientes, que sale lo que hay dentro de tu corazón, en bonanza, en tranquilidad. Yo no saco muchas veces mi amargura, ni saco
mi envidia cuando veo lo que otros tienen y yo no tengo, porque Dios no ha querido dármelo, o yo no muestro un carácter egoísta que solo quiere retener para mí. O sea, muchas cosas que salen a la luz en la prueba. Y yo creo que Dios nos permite llegar ahí precisamente para eso. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios sí sabe lo que hay en mi corazón. Para Él no es una novedad. Quien no lo sabe soy yo. Entonces, en medio de las circunstancias que Dios orquesta, si yo estoy buscando la voluntad de Dios, Él me va a revelar esas áreas que están mal y me va a llevar a confesarlo delante de Él, a confesar esos pecados delante de Él. Porque como dice Primera de Juan 1:9, cuando confesamos nuestros pecados, entonces Jesús está ahí para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si en un momento de una situación que Dios está orquestando, yo veo cosas en mi carácter, porque eso es lo que las pruebas hacen, revelar mi carácter, y yo veo cosas que están definitivamente contra su palabra, el siguiente paso es ir a confesarlo. Como te decía, ya Dios lo sabe. Él está esperando que yo me dé cuenta. Muy bueno, sí. Y en medio de esas pruebas, Selva, en medio de esas cosas que se revelan de nuestro corazón, creo que no respondemos en agradecimiento. Y de hecho la Biblia nos llama a ser agradecidos por también esas pruebas. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta. Se nos llama a ser agradecidas por las pruebas, pero es difícil. ¿Y por qué crees que esta expresión, sea agradecida con las pruebas, causa tanto malestar en nosotras? Bueno, yo creo que por nuestra naturaleza, es que no nos gusta sufrir, no nos gusta padecer, y sobre todo, esta es una generación en la que nos ha tocado vivir, donde el hombre huye de su dolor, del dolor. El hombre y la mujer, o sea, la humanidad, no quiere aceptar el sufrimiento. Wow. Tú puedes ver generaciones pasadas cómo abrazaban primero una vida simple. La gente iba a la guerra, la gente padecía hambrunas, la gente padecía pestes, y sabía que eso era parte de la vida. Una mujer podía perder 5 hijos, 6 hijos, y eso era parte de la vida. Pero nos hemos acostumbrado que con el progreso ha venido la bonanza. Y la bonanza trae una serie de condiciones a nuestras vidas, donde entonces hemos querido sacar el dolor de la ecuación. Así venga de parte de Dios. Entonces, creo que es por esta razón que nos da trabajo sufrir, pero nosotros estamos llamadas a sufrir bien. A sufrir bien, porque nosotras tenemos un maestro que no somos mayor que él, ninguna de nosotras es mayor que él, y él es el varón de dolores experimentado en quebranto, y eso es lo que celebramos esta semana. Él vino, dejó el cielo, dejó la adoración de los ángeles, de los seres celestiales, y vino a morir por nosotras. Vino a sufrir por el pecado que él no cometió, vino a ser burlado, vino a ser vejado, golpeado, masacrado. Todo eso es dolor, sufrimiento, pruebas. Lloró sobre Jerusalén, lloró por la muerte de un amigo. O sea, sufrió y padeció como podemos sufrir nosotras. Lloró gotas de sangre, en Getsemaní. Todo eso es dolor. Y lo hizo por amor a nosotros. Entonces, nosotras no queremos aceptar el dolor que Dios orquesta en nuestras vidas solamente para parecernos a Él, solamente para formar la imagen de Cristo en nosotros y prepararnos para el cielo, porque entre lo que nos convertimos y el cielo está esta etapa ahora, que es la etapa de la santificación, y por eso Dios orquesta las pruebas, para santificarnos, para quitar de nosotros lo que debe ser quitado antes de llegar al cielo. Me encanta. Creo que definitivamente es una de las mentiras que están muy en el mundo, lo que tú dices, buscar siempre bienestar. No tienes por qué sufrir, aléjate de lo que te hace daño. Si es que no te hace feliz, entonces no es ahí. Y como todas estas mentiras que nos adoctrinan del mundo, y eso hace que nos querramos alejar del dolor, pero como tú dices, el Señor a los que ama
orquesta estas circunstancias, estas situaciones difíciles para sacar el pecado y atraernos a Él, santificarnos. Entonces, es muy importante ser agradecidos también, eso que tú mencionabas de Él ya sufrió todo lo que nosotros merecíamos. Él ya pasó todo eso. Entonces, ahora nuestras pruebas las podemos pasar con esperanza. Amén. En medio de las pruebas podemos tener gozo porque ya no hay condenación para las que están en Cristo Jesús. Más bien tenemos esperanza y sabemos cuál es el final del camino y cómo se va a ver al final. Aunque ahora estemos por un proceso difícil, es porque estamos llegando allá. Entonces, gloria a Dios por eso. Podemos tener esperanza, podemos ser agradecidas en medio de las pruebas. Y también se nos enseña en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y quisiera que tú pudieras compartir un poquito más, particularmente en este pasaje, cuáles son los propósitos de Dios en medio de las pruebas. Yo lo voy a leer para nuestras hermanas. Romanos 8:28 y 29 dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Selva, si puedes compartirnos un poquito más, ¿qué es lo que este pasaje nos enseña acerca de los propósitos de Dios en medio de las pruebas? Primero es conforme a es a aquellos que son llamados conforme a su propósito, porque mucha gente puede decir, es que todas las cosas ayudan a bien o cooperan para bien, pero es a sus hijos, a aquellos llamados para su propósito. Entonces Dios orquesta que todo lo que no entendamos, que todo lo que no nos guste, que todo lo que nos haga sufrir en este momento, en esta vida temporal, va a obrar para bien, en maneras que nosotros no sabemos ni entendemos, pero va a formar ese carácter que debe ser formado. Y parte de lo que las pruebas hacen es que la prueba afina nuestra fe, es como que la refina, la vuelve más real, no es etérea. Yo recuerdo en un tiempo en que estábamos en una prueba muy difícil y mi hija me trajo un día una canción sobre las pruebas y me dijo, mami, esta canción es para este tiempo. Y la verdad es que era verdad. Todas las promesas que contenía las letras de esa canción eran bíblicas y eran para un tiempo como ese. Entonces las promesas de Dios son para el tiempo de la prueba. Tú no vas a saber que no hay justo que mendigue pan, que no hay justo... se me ha ido el versículo. Bueno, pero que su descendencia no mendigue pan. El texto que tanto conocemos, si tú no estás en un tiempo de escasez. Cuando tú estás en un tiempo de escasez, es que tú dependes no de tu trabajo, no de un salario, porque a veces esas cosas ni siquiera existen. Tú dependes de la mano de Dios. Y tú sabes, porque lo ves, que Dios hace llegar la provisión como la hacía llegar a Elías a través de los cuervos cuando estaba en el arroyo. Dios manda hermanos, Dios manda amigos, Dios usa muchísimas personas para que la provisión llegue a ti, pero es Dios. Entonces, la promesa es dada para ese tiempo. Entonces, por eso afina tu fe, la vuelve de mejor calidad. Otra cosa que las pruebas hacen es que nos hacen dar frutos. O sea, a través de ellas fructificamos, conocemos a Dios y luego, como dice 2 de Corintios, con la consolación con que hemos sido consoladas. ¿Por quién? Por el Señor. Con esa consolación que Él nos ha dado, nosotros podemos consolar a otros que se encuentren en la misma situación que nosotros hemos pasado. Y tenía algo más, el hecho de que nos hacen testificar de Dios. A veces vienen personas incluso que no conocen al Señor y te dicen, es que si yo me viera en la situación en que tú estás, de verdad yo me hubiera muerto, yo no hubiera soportado eso, pero tú sabes que tú estás en pie, no por ti, sino porque su gracia es suficiente para ti, porque es Cristo quien te ha puesto en esa situación para probar tu fe, para afinarla, pero Él junto con esa prueba, Él va a dar la salida. Entonces,
Dios está a tu lado todo el tiempo y eso es parte de lo que aprendemos. Uh-huh. Me encanta porque dentro de esta conversación, en lo que llevamos conversando, hay un hilo y hay un punto que tú has estado enfatizando bastante, que particularmente en esta última respuesta, que también la palabra de Dios lo enfatiza, y gloria a Dios porque sé que no es algo que tú misma por entendimiento propio has aprendido, sino a través de la palabra de Dios. Y de hecho quiero compartir con las hermanas esos versículos. Tú hablabas mucho de que nuestra fe es probada. En medio de las pruebas no somos nosotros mismos los que somos probados, sino nuestra fe. Y creo que por ende hay cosas dentro de nosotros y de quién somos nosotros que también son cambiadas, pero lo que nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y primera de Pedro 1, versículo 7 usa palabras similares porque dice: para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, para mí fue muy interesante aprender que nuestra fe es probada y que somos refinados y pasados como el oro, que es purificado 7 veces por fuego, en un calor muy intenso, y que ese fuego hace que salgan todas las impurezas del oro para que solo quede lo puro del oro. Entonces hablábamos hace ratito también de la prueba saca lo peor de nosotros, sí, porque el Señor quiere quitar todo aquello que no sirve, todo aquello que estorba en nuestro caminar cristiano, y quiere que nuestra fe sea probada y seamos hallados justos delante de Él. Entonces es muy hermoso y muy interesante ver cómo en medio de las pruebas podemos tener gozo porque nuestra fe está siendo probada y afirmada en Cristo. No sé si quieras. Si te pones a ver, hemos visto la imagen de fundición del oro y esas temperaturas muy, muy, muy altas, son miles de grados, pero es para que todo lo que sea paja, todo lo que no sea oro, lo único que queda es el oro. Y esa es la ilustración que el Señor pone. Nuestra fe va a ser probada a altas temperaturas, va a ser probada fuertemente, pero es para que quede ese oro de una fe probada. Entonces, yo recuerdo en un tiempo en que mi hijo menor sufrió un episodio cardíaco muy fuerte y tuvimos que salir del país con él. Y yo me repetí ese versículo de Pedro. Dios lo traía una y otra vez a mi mente. Y eso me sostenía. Yo decía: Señor, es que hay propósito porque tú estás probando mi fe. Wow. Y yo quiero que salga refinada como el oro para la alabanza, porque es para la alabanza del Señor. No para que se diga de nosotros: wow, mira, ella pudo resistir. Wow. Mira, mujer más fuerte. Que es lo que el mundo muchas veces nos enseña, que debemos ser fuertes, poderosas. No es que mi fortaleza no está en mí, mi fortaleza está en el Dios que me tiene en su mano, que me está permitiendo pasar por esta situación, y que Él, porque Él se ha comprometido a eso, Él va a hacer que esa fe persevere. No voy a perseverar por mí, es Él que me ayuda a perseverar. Yo solamente me aferro a Él, es lo único que hago. Wow. Pero Él va a hacer que esa fe brille como el oro. Gloria a Dios, muy, muy bueno, gloria a Dios. Y bueno, él va pasando a la siguiente pregunta. Quisiera que tú nos explicaras un poquito cuál es la diferencia entre estar pasando por una prueba, estar pasando por una tentación y estar pasando por un tiempo de disciplina, porque suelen estas cosas confundirse. Entonces, compártenos un poquito cuál es la diferencia entre estas tres. Mira, tengo aquí en mis notas algo que quizás puede aclarar un poquito, y es que son diferentes palabras en el original que se escribió la Biblia. En hebreo, en el Antiguo Testamento, se usa masán y basán para hablar de pruebas, pero en griego se usa dokimazo. Son diferentes palabras, pero lo que quiere decir es que la tentación viene por Satanás.
Satanás quiere que seamos tentadas para que nuestra fe decaiga. Él no nos puede quitar la salvación, pero sí me puede inutilizar al traer una sensación de que yo he fallado, yo no puedo, yo no doy la talla, yo caí. Entonces, eso es lo que él busca, desactivarme. Ahora, una prueba es orquestada por Dios, como hablábamos, para que mi fe sea probada y ella florezca, ella dé testimonio. Y una disciplina es diferente, porque la disciplina viene fruto de mi conducta pecaminosa. Dios nos perdona nuestros pecados, pero lo cierto es que nuestras conductas tienen consecuencias. Entonces, quizás podamos ver esto en ejemplos prácticos. Recuerda que David fue disciplinado por su pecado con Betsabé, y la disciplina fue que el niño murió. Esa fue consecuencia de su pecado. La consecuencia de su pecado. Pero otras veces, por ejemplo, Pedro pecó, lloró amargamente, pero él fue restaurado. El Señor sabía y se lo dijo, tú vas a pecar. Y él fue arrogante y le dijo, tú hablas de cuando él negó a Jesús, ¿verdad? Al negar a Jesús. Pero él dijo, no, yo no te negaré nunca, no te negaré. Pero él lo hizo y lloró amargamente y se creyó ya olvidado por el Señor. Pero el Señor una y otra vez le decía a los discípulos al resucitar, díganle a Pedro, vayan y díganle a Pedro. Y restaura a Pedro. Entonces es diferente cuando es una tentación que viene de mi propia naturaleza, que el diablo sabe que yo soy débil con esos pecados y me tienta para que yo caiga. A cuando Dios me disciplina por haber andado desordenadamente con su palabra. Y las pruebas, por otra parte, son un proceso de santificación. De santificación, como hablábamos hace un rato. Sí. Muy bueno, muy bueno. En medio de ellas, quizás aclarar que en medio de ellas yo puedo sufrir por varias razones en una prueba. Puedo sufrir por mi propio pecado, porque como hablábamos, he desobedecido y entonces tengo que cosechar las consecuencias de mi pecado. Pero yo puedo sufrir por el pecado de otros cerca de mí. Y me viene a la mente Abigail, que era la mujer de Nabal. O sea, ella vio el peligro en el que ella y su marido estaban y sale corriendo donde David y le dice, Señor, perdona a este hombre es como su nombre, es un necio. O sea, podemos sufrir por el pecado de otros y podemos sufrir simplemente porque Dios está afinando y perfeccionando nuestra fe, como pasó con el caso de Job. No se dice que Job pecara, sino que Dios lo llevó ahí para que de oídas él podía decir que conocía a Dios, pero ahora con sus ojos lo ven. Wow. Entonces, son cosas que debemos conocer para poder decir, poder tratar de ver dónde estamos cuando estamos sufriendo. ¿Estoy yo sufriendo por mi propio pecado? Sí, muy bueno. Y ya para ir cerrando, Elba, quiero ligar una de las últimas dos preguntas con lo que acabas de decir, porque la pregunta es un poquito más personal. Nos gustaría escuchar a mí y a las hermanas que nos acompañan cómo a través de los años tu oración a través de las pruebas ha cambiado. Es decir, pasamos por momentos difíciles y tú acabas de decir hace un ratito, necesitamos conocer la palabra de Dios para poder diferenciar, es prueba, es tentación, sufrimiento, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo creo que tú has aprendido eso a través de los años y cómo al aprender eso tu oración ha cambiado, cómo has orado, cómo nos animas a nosotras a orar en medio de las pruebas. Tenemos otro programa ahora, derecho. Tengo mucho que compartir, pero definitivamente por años, yo tengo 36 años conociendo al Señor, o que el Señor me conoce y me ama y me lleva de su mano. Pero por años he pasado por muchas situaciones muy dolorosas, muy aflictivas desde muy joven, como la pérdida de mi mamá a los 29 días de casarme. Y yo le decía al Señor, Señor, pero yo soy tu hija. Señor, ¿por qué tú permites esto? Señor, ¿por qué
esto me pasa a mí? Como volvíamos al principio. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Señor, tu palabra dice, incluso cuando personas actuaron quizás en un momento contra mi esposo, contra mí, yo le decía, pero somos tus hijos, no lo permitas, Señor. Wow. Y oraba los salmos imprecatorios. Pero luego el Señor, a través de las pruebas, me hizo ver que no era por qué a mí, sino para qué, como hablábamos antes. Y mi oración cambió. Mi oración cambió a, Señor, muéstrame lo que tú quieres que yo aprenda, que no estoy aprendiendo, porque habían cosas que se sucedían cada cierto tiempo y era como un mismo patrón. Entonces me di cuenta que era como cuando tú das una materia en el colegio, no la apruebas, y entonces tienes que volverla a dar nuevamente, pero a veces se complica más cuando la vuelves a dar, esa materia. Entonces yo le decía, Señor, déjame aprender lo que tú quieres que yo aprenda. Bueno, la última prueba fue muy, muy, muy fuerte. Duró unos 8 años, Wow. en los cuales mi esposo se vio 3 años sin trabajo y yo no tenía trabajo tampoco. Y yo aprendí a sentir al Señor tan cercano, tan... Es que era casi palpable en la oración, en la dependencia, en el cuidado de Él para mí y para los míos, que llegó un momento cuando yo vi que estaba viendo una luz al final del túnel, que yo le dije, Señor, no me saques de aquí, no me saques, no quites la prueba, porque aquí yo te conozco. Señor, yo aquí me siento segura, yo aquí te conozco. Y si yo salgo de aquí, yo no sé qué va a ser de mí y de mi fe y yo no quiero fallar. Wow. Entonces, ese fue mi aprendizaje. Hasta que yo no le dije al Señor, Señor, no la quites, pero no porque yo se lo dijera. Es que Dios te permite estar en la prueba hasta que tú aprendes lo que Él tiene en mente que tú aprendas. Y llegó el momento en que el Señor entendió que ya habíamos aprendido el propósito y nos levantó ese tiempo difícil, pero en mi corazón estaba seguir ahí porque yo quería al Señor así de cerca. Es muy tremendo, Elba. Realmente muchas veces necesitamos eso. Muchas veces oramos, ya no quiero estar aquí, sácame de aquí, ya no puedo más con esto, pero cuán importante es seguir aprendiendo y decir, Señor, no me saques de aquí hasta que yo aprenda. Es muy, muy tremendo. Y gloria a Dios por eso. Creo que añadiendo un poquito a lo que tú compartías, es que muchas veces oramos, sácame de aquí porque somos muy egoístas. Y lo que decíamos hace un ratito, queremos nuestro bienestar, nuestra estabilidad, estar felices, estar en paz, estar tranquilos, en lugar de buscar la gloria de Dios, buscar conocer más a Dios, buscar ser más como Cristo. Entonces, que el Señor nos ayude. Ese es un ánimo para nosotras de cómo podemos orar cuando pasamos por las pruebas. Y una última pregunta, Elba. Esta va enfocada ahora a la otra parte. Cuando alguien se acerca a ti porque está pasando por una prueba, no eres tú quien está pasando la prueba, sino alguien más. ¿Cuál crees que es la forma más bíblica, más prudente, más sabia de aconsejar a esa persona que está pasando por una prueba? Tal vez algunas cosas que debes recordar no decir y cosas que no debes pasar por alto decir. No sé si hay algunas cositas que puedas compartir. Creo que lo primero es ser empático con el dolor de esa persona. A veces tendemos a entrar a bibliazo limpio con versículos, como una ametralladora, pero esa persona está a veces en un momento de dolor tan fuerte que lo único que quiere es una persona que entienda, que pueda estar ahí para ella, que pueda orar por ella y con ella, más que hablarle. Pero eso es un momento de la prueba, una etapa. Luego viene el recordarle, el apuntar sus ojos a Cristo. El Señor está en control. Dios no ha mirado para otro lado y se le olvidó a esa hermana o a esa familia y, ay, mira lo que le pasó y porque yo estaba mirando por otro lado. No, recordarle que Dios está en control y que todo lo que le está permitiendo es para bien, aun cuando ellos no lo entiendan, aun cuando ellos no puedan verlo. Recordarle que esto es temporal, no hay ninguna prueba que sea eterna.
todos los desiertos tienen un oasis al final. Y esta prueba es temporal y el propósito es que Dios sea glorificado. Dios está más interesado en mi santificación que en mi felicidad. Y por eso Dios va a permitir cosas. Entonces, pon a esa hermana a mirar a Cristo, recuérdale sus promesas, ora con ella, sé empática, sírvele, acompáñala, porque a veces el estar en una prueba fuerte, lo único que lleva es soledad, y eso nos hace mirarnos tan hacia el ombligo, como digo, o sea, mirándonos solamente para adentro, que nos lleva a mirarnos, sí, es abstraernos y arroparnos en nuestro dolor por lo que estamos pasando, que no tenemos fuerza para mirar al Señor, no tenemos fuerza para ver sus promesas. Necesitamos a alguien que esté a nuestro lado y nos recuerde las verdades de Dios. Y sobre todo, que Dios debe ser glorificado en todo lo que vivamos. En la palabra dice, ya sea que comamos o que bebamos, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y la Biblia nos enseña que nosotros fuimos creados para su gloria, y a veces Dios permite cosas simplemente para que le glorifiquemos. Recuerdo cuando una amiga muy querida estaba siendo muy joven, estaba padeciendo de cáncer y sabía que iba a morir. Mi pastor, que era médico también, es médico, me decía, hay pruebas, hay sufrimientos que hablan más que las palabras. A veces el dolor y la muerte le hablan a los demás mucho más alto que las palabras con que predicamos. Y es así. A veces Dios permite eso, pero nosotros lo que debemos hacer es animar a esa persona a que busque glorificar a Dios con lo que sea que esté viviendo. Sí, muy bueno, Elba, muchas gracias. Creo que algo también que se me queda a mí es la importancia de estar arraigadas a la palabra, para cuando yo esté pasando por una prueba, recordar la palabra de Dios, y para cuando alguien más esté pasando por una prueba a mi alrededor, poder recordarle la palabra de Dios. Y pienso también en la exhortación que esto trae de poder ser esas personas que animan a otros y rodearte de personas que puedan ser de ánimo para ti. Particularmente yo la semana pasada, que yo estaba enferma de gripa, o sea, una cosa muy común, pero la noche anterior yo sentía que eran alergias, y yo me acosté diciéndole a mi esposo, tengo mucho miedo de que mañana amanezca peor. ¿Y qué crees? Al día siguiente amanecí peor. No podía ni levantarme de la cama para ir al baño. Wow. Entonces él me dice, empezaba como a ser bien intencional en recordarme el evangelio. Una hermana que el Señor proveyó hace poco para ser de mucha bendición para mí, el Señor la sanó de cáncer hace poco, y ella vino a prepararme de comer porque mi esposo no es muy bueno en la cocina y quería servirnos y amarnos. Quería servirnos y amarnos de esa manera, y el Señor la usó también a ella para recordarme cómo mi fe y mi confianza debe estar en el Señor. Entonces es muy importante ser esas mujeres que conocen de la palabra para poder compartirlo con otros y rodearte de personas que también aman al Señor, porque luego te rodeas de personas que no aman al Señor, y cuando pasas por una prueba no te aconsejan bíblicamente. Entonces necesitamos crecer en comunidad, en Cristo, para poder aconsejar y ser aconsejadas, poder animar y ser animadas, poder exhortar y ser exhortadas. Entonces, muchas gracias. ¿Tienes algún pensamiento final que quieras compartir? Yo creo que quizás eso mismo que tú estabas diciendo, por eso insistimos tanto en esa hermandad, esa hermandad que se da entre amigas creyentes o entre hermanas de la misma congregación, que están ahí la una para la otra como las hermanas. Entonces, tú no te puedes levantar, pues yo voy y te llevo algo que tú necesitas, te llevo la comida. A veces es simplemente pasar y llevarte un café que te gusta o un postre que te gusta, pero darte ánimo. Y no es necesariamente estarte predicando, pero es servirte en amor. Eso es lo que el Señor fue un siervo y nos ha enseñado a servir como Él. Pero a veces vivimos muy abstraídas en una vida muy egocéntrica y tenemos
tenemos de verdad que pedirle al Señor que cambie nuestra manera de pensar y sobre todo en la aflicción, porque la aflicción es que el otro más nos necesita. Sí. Así que ya saben, hermanas, es una oración de nosotras para con el Señor. Y siempre ustedes saben que tenemos una verdad bíblica a la que estar arraigadas, y el versículo clave de la enseñanza de hoy, lo leímos hace un ratito, está en Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4. Dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y también el recurso recomendado, sin duda, es la Biblia. Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos conocer a nuestro Hacedor, a nuestro Señor, aquel que nos ha rescatado. Así que las animamos y exhortamos a que ustedes puedan leer su Biblia para equiparse para esos momentos en los que el Señor disponga y atraviesen por una prueba. Elba, ¿puedes cerrar orando por nosotras? Claro que sí. Qué bueno es venir delante de ti, Señor. Qué bueno es el consuelo que tú das en tu palabra, Señor. Ver cómo hombres con un corazón conforme al tuyo, como David, como Moisés, Señor. Tantos hombres fueron muy sufridos, Señor, delante de ti. Pasaron por pruebas duras, y mujeres también, Señor, pero tú no nos escondes esas cosas, sino que nos muestras el camino para los tiempos de tribulación, esos tiempos que tú has orquestado de pruebas, Señor, y sobre todo que en ellos nuestra fe ha de brillar más que el oro, Señor, más preciosa que el oro que es probado con fuego. Y esa es mi oración hoy por cada oyente, Señor, que esté ahora o que estará después, por cada una de las que esté siendo probada, Señor, para que tú las fortalezcas en tu palabra. Por eso hablamos de estar arraigadas en ella, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna y para todo lo que estemos viviendo, Señor. Tu palabra tiene consejo para cada situación y tiene promesas hermosas, y tú, Cristo, intercedes por cada una de nosotras, intercedes por cada una de las que está en aflicción en este momento. Gracias por eso, gracias por el gozo de saber que tú estás a nuestro lado todo el tiempo, que tú eres nuestro abogado, pero que también eres el varón que sufrió toda nuestra culpa y nuestra maldad, Señor, y que tú has resucitado y te has comprometido a llevarnos contigo. Yo te pido por aquellas que no están siendo probadas, Señor, pero que están escuchando estas cosas, para que las atesoren en su corazón, Señor, porque mientras vivamos en esta tierra, cada una de nosotras padecerá de acuerdo a tu voluntad y en tu tiempo, pero si hay algo que tenemos por seguro es eso, Señor. Gracias porque tú nos llevas de la mano, gracias porque tú nos guardas, nos cuidas, y tú orquestas pruebas para cada una de nosotras conforme a nuestro corazón lo necesita, Señor. Bendito, santo y glorioso sea tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Hermanas, ustedes ya lo saben, las inscripciones para la conferencia del próximo año, 31 de marzo y 1 de abril, ya están abiertas. Va a ser en Guadalajara, México, Guadalajara, Jalisco, México. Así que si ustedes no se han inscrito, las animamos a orar para que el Señor las guíe, provea, y ustedes puedan inscribirse y acompañarnos el próximo año. Es en el 2023, 31 de marzo y 1 de abril, para que vayan haciendo planes. E igualmente, les queremos compartir que estamos muy felices de que el próximo viernes es el episodio número 100 de Arraigadas. De verdad, muchísimas gracias a todas las que han estado a través de estos 100 episodios acompañándonos. Ha sido una bendición muy grande poder aprender, crecer, leer sus testimonios, leer sus mensajes, ver las que están activas compartiendo en los comentarios. Así que no se lo pierdan el próximo viernes a la misma hora, tanto
tanto por nuestra página de Facebook en Aviva Nuestros Corazones y nuestro canal de YouTube en Aviva Nuestros Corazones. Así que las vemos la próxima semana, si el Señor permite. Muchas gracias, Elba, por acompañarnos. Fue una bendición muy grande. Para mí. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego a todos.